A ver, ¿cómo es posible que uno de los mayores imperios del mundo se venga abajo en menos de un año? ¿Y cómo una dinastía que llevaba 300 años en el poder es sustituida no por una democracia, sino por algo completamente nuevo y radical? Pues esa es la increíble y compleja historia de la Revolución Rusa. Pero ojo, para entender bien lo que pasó en 1917, tenemos que irnos un poquito para atrás, a 1905. Aquel año, en un día que ha pasado a la historia como el Domingo Sangriento, las tropas del zar dispararon a matar contra manifestantes pacíficos. Aquella masacre rompió por completo la imagen del zar como padre protector de su pueblo y plantó una semilla de desconfianza que, una década más tarde, iba a explotar. Bueno, vamos a situarnos. Principios del siglo XX. Rusia es un auténtico gigante, un imperio enorme, pero es un gigante con pies de barro. Tecnológicamente está muy atrasado y todo lo gobierna con mano de hierro un solo hombre, el zar Nicolás II, un monarca absoluto. Es que el desequilibrio social era brutal. Arriba del todo, el zar y un puñado de nobles que lo tenían absolutamente todo: el poder, las tierras, la riqueza. Y en la base, pues una masa gigantesca de gente. El 80% eran campesinos que vivían en la pobreza. Y a eso se sumaba una nueva clase de obreros industriales que trabajaban en unas condiciones penosas. Y la clase media, que en otros sitios fue el motor del cambio, aquí casi ni existía. Vamos, que aquello era un auténtico polvorín. Y claro, en ese polvorín empezaron a surgir ideas muy diferentes sobre qué hacer. Dentro de los revolucionarios marxistas había dos grupos principales. Por un lado, los mencheviques. Eran, digamos, los más moderados. Decían, a ver, con calma, Rusia primero tiene que pasar por una revolución burguesa, como en el resto de Europa, y ya luego con el tiempo vendrá la revolución socialista. Pero en el otro lado estaban los bolcheviques, con Lenin a la cabeza. Y ellos decían, ¿esperar? ¿Para qué? Hay que saltarse ese paso e ir directamente a una revolución de los obreros para tomar el poder ya. Y esta diferencia de opinión, como veremos, va a ser clave. Esta cronología lo deja todo muy claro. El intento de revolución de 1905, aunque fracasó, dejó una lección. El zar solo cedería poder si se le presionaba al máximo, e incluso así intentaría recuperarlo en cuanto pudiera. Y luego, ¡boom!, la Primera Guerra Mundial. Eso ya fue la puntilla. Millones de muertos, hambre, escasez. Y para colmo, con el zar en el frente, el gobierno en la capital era un caos absoluto, con el famoso y misterioso Rasputín manejando los hilos en la corte. El régimen se estaba pudriendo por dentro. Y con todo esto llegamos a 1917. Toda esa tensión acumulada durante años, al final, estalló. Y no una vez, sino dos. Dos revoluciones completamente diferentes en un solo año. Una auténtica locura. ¿Y quién encendió la mecha definitiva? Pues, curiosamente, no fue ningún líder político ni ningún partido. Fueron las mujeres de San Petersburgo. El 23 de febrero, hartas del hambre y de una guerra que no acababa nunca. Salieron a la calle a pedir algo tan básico como paz y pan. Y lo que empezó como una manifestación, en cuestión de horas, se convirtió en una huelga general que paralizó la capital por completo. El momento clave, el punto de no retorno, llegó cuando el zar ordenó a sus tropas que dispararan contra la multitud. Y los soldados se negaron. Pero es que no solo se negaron, se unieron a los manifestantes. En cuestión de días, el zar se vio completamente solo, sin apoyo de nadie, y abdicó. 300 años de la dinastía romano, ¡puf!, se esfumaron. Y de repente, un vacío de poder gigantesco. En ese vacío, lo que surgió fue un lío tremendo. Dos centros de poder que competían entre sí. Por un lado, el gobierno provisional, que eran los liberales del antiguo Parlamento. Era, sobre el papel, el gobierno oficial, pero en la práctica no le hacía caso casi nadie. Y por otro lado, el Soviet de Petrogrado, que era un consejo de obreros y soldados que tenía una influencia real y enorme, sobre todo entre las tropas. Este doble poder significaba, en la práctica, una parálisis total. Nadie era capaz de tomar las riendas y solucionar los problemas del país. Y en medio de todo este caos, en abril, ¿quién reaparece? Vladimir Lenin. Vuelve del exilio, y mientras todos los demás estaban debatiendo sin llegar a ningún lado, él llegó con un programa sencillísimo pero brutalmente efectivo, que resumió en sus tesis de abril, que proponía acabar la guerra ya, dar la tierra a los campesinos y una consigna que lo iba a cambiar todo: todo el poder para los soviets. Aquí, el gobierno provisional, con un hombre llamado Kerensky al frente, cometió el error de su vida: insistir en continuar la guerra. La gente estaba desesperada por la paz y ellos nada. Ese error y su incapacidad para resolver la crisis les hundió. Y claro, los bolcheviques, que eran un grupo muy disciplinado y con un mensaje muy claro, vieron su oportunidad y dijeron: esta es la nuestra.
Y así nos plantamos en octubre. Pero atención, esto no tuvo nada que ver con lo de febrero, que fue algo espontáneo que surgió de la gente. No, no. Lo de octubre fue un golpe de Estado en toda regla, planificado y ejecutado con una precisión militar increíble por los bolcheviques, con León Trotsky como cerebro de la operación. Fue una operación de libro. Durante la noche del 25 de octubre, los guardias rojos tomaron el control de todos los puntos estratégicos de la ciudad. El gobierno provisional, que ya no tenía ningún apoyo, simplemente se desvaneció casi sin luchar. Fue un golpe prácticamente sin sangre. A la mañana siguiente, Lenin apareció en el Congreso de los Soviets y anunció: «Ahora procederemos a construir el orden socialista». Así de simple. Pero claro, una cosa es tomar el poder y otra muy distinta es mantenerlo. Se podría decir que llegar hasta ahí fue la parte fácil, porque lo que se encontraron los bolcheviques fue un país en ruinas, una guerra civil a punto de estallar y, por si fuera poco, la hostilidad de medio mundo. Efectivamente, casi de inmediato estalló una guerra civil terrible. Por un lado, el llamado Ejército Blanco, que era una mezcla de todo: zaristas, liberales, otros socialistas, vamos, todos los que estaban en contra de los bolcheviques, y que además recibieron ayuda de países como Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Y en el otro bando, el Ejército Rojo bolchevique, que Trotsky organizó prácticamente desde cero. Fueron 3 años de una guerra salvaje y devastadora, pero que al final ganaron los rojos. Para poder ganar esa guerra, Lenin impuso unas medidas económicas súper radicales, lo que se llamó el comunismo de guerra. Básicamente, el Estado pasó a controlarlo todo, nacionalizó toda la industria y le quitaba las cosechas a los campesinos a la fuerza. El resultado, pues solo hay que mirar este gráfico. Fue un desastre económico absoluto. La producción industrial se hundió hasta ser solo un 13% de lo que era antes de la guerra. El país se estaba muriendo de hambre, literalmente. Lenin, que era un gran estratega, vio que por ese camino se iban al abismo. Así que en 1921 dio un volantazo de 180 grados. Lanzó la nueva política económica, la NEP. Él mismo dijo que era dar un paso atrás para poder dar 2 pasos adelante. ¿Qué hizo? Pues permitió que los campesinos vendieran sus excedentes en el mercado y que hubiera pequeñas empresas privadas, y la economía se recuperó. Pero esto creó un problema ideológico. De repente volvían a aparecer pequeños empresarios y campesinos enriquecidos. Y llegamos al capítulo final. En 1924, Lenin muere, y con su muerte se abre la caja de Pandora. Comienza una lucha por el poder brutal que va a definir el futuro de la Unión Soviética durante las siguientes décadas. En esa lucha había 2 figuras principales, con ideas totalmente opuestas. Por un lado, Trotsky, el intelectual brillante, el héroe de la guerra civil. Él creía en la revolución permanente, es decir, que la revolución rusa solo podía sobrevivir si se extendía por el resto del mundo. Y en la otra esquina, Iósif Stalin, un burócrata mucho más gris, pero increíblemente astuto. Su idea era más pragmática: el socialismo en un solo país. O sea, olvidarse del mundo y centrarse en consolidar el poder en Rusia. Y aquí estuvo la clave de todo. Mientras Trotsky daba grandes discursos y escribía libros, Stalin, desde su puesto de secretario general del partido, se dedicaba a controlar el aparato. Iba colocando a su gente en puestos clave, moviendo los hilos, apartando a sus rivales. Y para 1928 ya se había hecho con el control absoluto. Trotsky fue expulsado del partido, después exiliado, y años más tarde asesinado en México por un agente enviado por Stalin. Una vez con todo el poder en sus manos, Stalin desató un periodo de terror sin precedentes, las grandes purgas. Ya no se trataba solo de eliminar a sus rivales directos, sino a cualquiera que pudiera ser una amenaza, real o imaginaria. Este gráfico es que pone los pelos de punta. De los líderes del Partido Comunista que había en 1934, solo unos años más tarde el 70% habían sido ejecutados o deportados a campos de trabajo. ¡El 70%! Stalin aniquiló literalmente a la vieja guardia bolchevique, a la gente que había hecho la revolución con él. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta muy incómoda. La revolución que empezó con gente en la calle pidiendo paz y pan, que prometía un paraíso para los trabajadores, ¿cómo pudo terminar convirtiéndose en uno de los regímenes totalitarios más brutales de la historia? ¿Fue una traición a los ideales originales? ¿O era de alguna manera una consecuencia inevitable de ese camino? Es la gran y terrible paradoja que, todavía hoy, marca el legado de la Revolución rusa.